Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén viendo este video. En este caso damos una de las últimas manos seguramente acá con el compañero Nelson, de la materia, bueno, Introducción a la Sociología y de la Facultad de Ciencias Sociales de Loma de Zamora, con la intención en este caso de ya ir cerrando porque entendemos que tienen un trabajo final integrador para entregar, un poco con todos los autores que fueron viendo a lo largo de este cuatrimestre virtual, bastante típico, y que intentamos acá con Nelson darles una mano en todo lo que nosotros sabemos, fuimos aprendiendo y podemos ayudarlos y ayudarlas, sabiendo que muchas veces es una materia que se puede complicar y que sumamente en este cuatrimestre se les ha a algunos estudiantes hecho el doble de esfuerzo. Así que bueno, este trabajo integrador vamos a estar desarmándolo un poco, viendo también desde nuestras posturas, de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros entendemos, y ver si podemos aportar también algo a lo que ustedes también vienen haciendo, trabajando, o si realmente están directamente perdidos, a ver si los podemos orientar para que puedan llegar a la instancia de final, que va a ser dentro de poco con las mejores herramientas posibles. Bueno, el punto A es un verdadero o falso y donde tienen que justificar la respuesta. El punto A dice, Marx considera al Estado como un instrumento de dominación de clase, contraponiéndose con el pensamiento de Durkheim, que lo considera como principal autoridad moral de la sociedad y cuya función es la integración social. Bien, esta opción es verdadera. Bien, la justificación tienen que hacerlo ustedes con sus palabras, pero bueno, pensemos que Marx, mejor dicho, ve al Estado como un instrumento de clase, ¿bien? Y lo que plantea es que mientras las clases dominantes, que dentro del paradigma de Marx son los dueños de los medios de producción, son los que controlan el Estado, el ascenso del proletariado por mejores condiciones de vida, por una mejor distribución de su trabajo, no se va a dar a menos que el proletariado pueda llegar al Estado, a la función de Estado a través de la política, para poder revertir el Estado en su favor. Bien, mientras que para Durkheim el Estado es una institución moral que reproduce los instrumentos morales entre sí y que facilita a la vez la integración social, a través, bueno, como ya hemos visto, de la solidaridad orgánica, perdón, donde cada individuo cumple una función dentro de la sociedad que también está ligado con preceptos morales, ¿bien? El punto B habla de Weber y dice que Weber considera que la acción social debe ser analizada desde el exterior del individuo a través del rol que cumplen las instituciones. ¿Bien? Bueno, ahí es una respuesta falsa, ahí lo estuvimos charlando previamente con Nelson, básicamente porque lo que define no es acción social, sino hecho social de Durkheim, no de Weber. Weber define a la acción social desde otra mirada, en cambio Durkheim justamente habla del hecho social como algo externo, ligado a lo institucional, que termina generando esas apreciaciones desde a lo personal. En cambio, Weber no habla de algo externo, sino como algo, sino habla justamente de los procesos de dominación que se dan desde los gobiernos, de los estados, desde esos procesos de legalización o o de lo normativo, de lo burocrático. A través de esos procesos se genera ese sentido de acción social que después, bueno, él hasta clasifica, ¿no? Con acción a arreglo de valores, sin acción a arreglo de valores, las tradicionales, las afectivas, pero básicamente la pueden argumentar, yo la argumentaría de esa manera, o sea, diría que primero no es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque no está definiendo acción social de Weber, se está definiendo lo de Durkheim, explicaría lo de Durkheim, y después, si quieren, para agregar algo más, diría que acción social, según Weber, es otra cosa, para hacerla bien completa. Total, es
cortito, porque hay que definir esos dos conceptos que me imagino que lo que busca la pregunta ahí o la afirmación esa es confundirlos. Sí, sí. Agregaría además en esta parte la cuestión objetiva en el análisis de Durkheim, que tiene que ver con el Claro, impuesto desde el exterior, y el carácter subjetivo en el subjetivo. pensamiento de Weber, que tiene que ver desde las acciones generadas por el individuo a través de su interior y su relación con el medio. ¿Bien? El punto C, tanto Weber como Marx consideran que las sociedades están fundadas en el modo de producción, a diferencia de Durkheim, que plantea como principio organizador de las sociedades a la cooperación social. Bien, esta sí quizás tiene un poquito más de complejidad que las dos anteriores, porque cuando hablamos de modo de producción quizás nos remitimos pura y exclusivamente a Marx. Sin embargo, tanto Weber como Marx hablan de modo de producción en tanto que las sociedades se fundan en un modo de producción. Ahora, no es lo mismo en el pensamiento de Marx el modo de producción que en el pensamiento de Weber. ¿Bien? Sin embargo, lo que sí diferencia a Durkheim de estos dos autores es más que nada el fundamento de la sociedad, cómo se desarrolla la sociedad. Para Durkheim, el principio organizador de la sociedad es la cooperación social, ¿bien? Esta cuestión de que independientemente del estadio de la sociedad que estudiemos, va a haber un tipo de cooperación directamente relacionada con un tipo de solidaridad, que puede ser mecánica o orgánica, pero el principio rector de la sociedad va a ser la cooperación social, ¿bien? Mientras que para Marx va a ser el modo de producción, en tanto en cómo se producen y las relaciones que se producen en ese modo de producción. Y acá hablamos de relaciones de dominación. En Weber hablamos de relaciones de dominación, pero en tanto una justificación, una predestinación divina que él, bueno, explica en la ética protestante y espíritu del capitalismo. ¿Bien? Fede, no sé si quieres agregar algo más de este punto. No, no, está bien, está bien. ¿Bien? Ya lo habíamos más o menos discutido. O sea, es como medio polémica rara porque hay una cuestión con los modos de producción de Weber que a nosotros no nos había quedado muy claro. Eso también, como punto desde donde lo puedas llegar a ver, traten de revisarlo, pero se entiende y entendemos por lo que estuvimos leyendo, averiguando y repasando que es verdadera por esto que contaba Nelson. Bien. El punto 2 dice, con respecto al fenómeno social de la división del trabajo, desarrolle un análisis sociológico desde la perspectiva de por lo menos dos autores clásicos, Saint-Simon, Durkheim, Marx y Weber. En el mismo análisis defina la concepción de cada uno e identifique diferencias y similitudes entre los autores. Bien. Bueno, ahí lo que habíamos charlado previamente también es que, por lo menos a mí, si yo lo tendría que hacer, elegiría a Marx y Durkheim. ¿Por qué? Porque me parece que son los más fáciles de contrastar. También, si quieren, pueden elegir a Durkheim con Weber, que también pueden encontrar algunas cuestiones. Creo que el más difícil, y no lo recomendaría, es Saint-Simon, porque Saint-Simon básicamente creo que nunca habla de división de trabajo. Sí se pueden encontrar algunas, se pueden identificar algunas cuestiones ligadas al concepto, pero no habla de división de trabajo. En cambio, Marx habla bien marcado de división de trabajo y Durkheim también, o sea, son como dos puntos bastante centrales. En relación a Marx, bueno, yo lo que haría, trataría más o menos de identificar los conceptos principales de cada uno. En el caso de Marx lo ve como la herramienta que surge ¿no? del capitalismo, de la revolución industrial a través de las fábricas y esta relación con los trabajadores, con los dueños de los medios de producción, con el proletariado, con los obreros, para poder explotarlo. Es esa herramienta a través de la cual, bueno, vos te pones a hacer una cosa, vos te pones a hacer otra y le terminan pagando 2 mangos a cada uno. O sea, es esa herramienta que surge del Estado legítima para poder habilitar de una manera prolija la explotación, ¿no? No lo ve con buenos ojos. En cambio, Durkheim justamente lo ve como nada, esa herramienta de normalización,
que genera esa cohesión social, esto que hablaba previamente también Nelson en otra pregunta. Y después, similitudes, ¿vos te acordás que habíamos marcado, Nel? Sí, ¿Vos habías marcado alguna? similitudes, el concepto o la categoría de análisis, división de trabajo, como Claro, principal similitud, es una categoría de análisis que los dos autores utilizan para justificar el funcionamiento de la sociedad que están analizando en ese momento, ¿bien? claro, Eh, obvio. como principal similitud. Después podemos discutir sobre lo objetivo o no objetivo de la creación de esta herramienta, pero sí como similitud esa, después que ambas herramientas son utilizadas para abordar una temática que es el trabajo en sí mismo, ¿bien? O sea, cómo se distribuye el trabajo en la sociedad. Sabemos que para Marx el trabajo es una relación de explotación directamente relacionada con el lugar que se ocupa en ese modo de producción, si sos dueño de bienes de producción o si sos un obrero proletariado que lo único que tiene como mercancía para ofrecer en el capitalismo es su fuerza de trabajo. En Durkheim vemos que la división de trabajo también es necesaria para hacer funcionar la producción, pero que legitima ese modo de producción como necesario en el sentido de que, bueno, dividimos la sociedad así, de esta manera, repartimos el trabajo así entre los que están más calificados o menos calificados para que la sociedad funcione. Son las únicas similitudes que a priori se me ocurren para un análisis sociológico, ¿bien? Recordemos que si bien el concepto es el mismo, para ambos autores tienen fundamentos o objetivos totalmente distintos, ¿bien? Perfecto, sí. Bien. Bueno, y por último el punto 3, el más complejo, que es el texto sobre una gran problemática social vigente, contemporánea a nosotros mismos. Me parece muy buena, me lo comentaba Fede y concuerdo con él, me parece muy buena la elección y me parece muy bueno para ustedes, que son estudiantes universitarios, que son ingresantes, que tengan la oportunidad de poder discutir una problemática social tan importante como esta y tan en vigencia como esta, y que entiendan que su paso de más por la facultad tiene que ser también el de rediscutir las problemáticas sociales y alimentar su espíritu crítico respecto de la sociedad en la que viven. ¿Bien? Fede, ¿cómo arrancaríamos? Eh, repetime cómo eran las consignas. La primera era que se lea, que elijamos conceptos. Repetímelos, así Sí, sí, me sí. organizo. Acá. Punto A, leer atentamente el texto e identificar conceptos que puedan ser asociados a los paradigmas clásicos de la sociología, Durkheim, Marx y Weber. Bien, ok. Justificar la elección de esos conceptos, el hecho de, bueno, ¿por qué yo elijo esto? Y C, interpretar el texto sobre la temática de femicidio según los conceptos seleccionados por ustedes. ¿Bien? Bueno, ahí lo que previamente hablábamos con Nelson, obviamente como primer punto a marcar es que lo lean detenidamente, es un fragmento, me imagino, es cortito, hasta les recomiendo que en todo caso, si les cuesta comprenderlo, googleen siempre al autor que lo escribe, en este caso Rita Segato, es argentina, es referenta en lo que es el movimiento feminista y en discusiones de género, por lo cual, obviamente, es un texto, si no es académico, pega en el palo, diría yo, porque justamente tiene mucha propiedad en términos de conceptos que obviamente no aparecen en una discusión cotidiana de dos personas esperando el colectivo, sino es un texto que obviamente tiene un perfil bien marcado que, bueno, en este caso ya estamos en la universidad, por lo cual me parece que viene al pelo, pero obviamente que hagamos una salvación,
no es un texto fácil de abordar automáticamente, ¿no? Ni siquiera para nosotros que estamos un poquito más adentrados en muchos temas, nos costó en términos de la reflexión. Entonces, en términos generales, identificamos más conceptos de los autores Marx y Weber que de Durkheim. De todas maneras, está abierto a que cada uno encuentre lo que quiere. En relación a Weber, por ejemplo, habíamos discutido, digo, resumo el texto rápidamente, el texto habla sobre justamente esta desigualdad de género, el sistema en términos generales, desde lo social, cultural, político, del hombre por encima de la mujer, y tratando el femicidio también como un orden de dominación, de relaciones de poder, ligado también desde lo sentimental, ¿no? Digo, no solamente desde la coacción física, sino también desde de lo que hoy se podría hasta definir también como violencia psicológica, y no solamente desde una violencia física, sino que la violencia de género hoy se analiza y se debe analizar desde varias aristas, por lo cual me parece que también lo trata. Y la cuestión del femicidio como un tema central, hasta también desde lo que creo que lo marcaba Nelson, y después seguramente lo diga, desde la tipicidad, ¿no? Desde cambiar ese orden, de dejar de tratarlo como un homicidio normal, ¿no? Que la tipicidad del femicidio tiene un agravamen a la hora de cometer un asesinato, ¿no? Digamos, entendiendo esta desigualdad marcada desde varios órdenes, no solamente de vuelta desde lo físico, que capaz es el más obvio, el más tonto, sino que es de un montón de órdenes que trata de desarrollar este pequeño fragmento para demostrar que las desigualdades se dan desde un montón de lados. Lo que se puede identificar rápidamente es esta cuestión de la dominación que plantea Weber, la cuestión de la dominación, de las relaciones de poder. Weber nos habla del Estado, desde el Estado podemos ligarlo o hacer alguna comparación con la cuestión del orden patriarcal hegemónico, ligado al orden establecido por los gobiernos cuando nos plantean esta legalidad o legitimidad a través de las normas y de las leyes, ¿no? Esta forma de status quo en la cual obviamente que cierta normativa patriarcal está asociada de forma muy marcada hasta el día de hoy, por más que obviamente con los años ha ido variando, se ha ido justamente la cuestión de incorporar el femicidio es un avance de esa línea, pero sin lugar a dudas sigue habiendo, ¿no? Este orden social, patriarcal, cultural marcado muy fuerte, en la cual si uno lee Weber, digamos, lo puede relacionar muy rápidamente porque están esas relaciones de dominación, de poder, ejercidas a través de estos estamentos, ¿no? Desde lo burocrático, desde las normas, desde las leyes, y hasta también desde un sentido muy práctico, hasta desde lo cotidiano. Creo que en un momento al final habla de lo cotidiano también, entonces de lo cotidiano también vemos que está establecido estas relaciones de poder y de dominación muy marcadas entre lo que puede llegar a ser a grandes rasgos hombre y mujer. A mí me gustaría agregar, desde que uno empieza a leer el texto, ¿no? que la misma autora ya arranca preguntándose o poniendo en debate la cuestión sociológica de cómo se deben analizar los femicidios. Y ahí a mí me gustaría remitirlo al concepto de acción social de Weber, donde Weber analiza las acciones de las personas, de los individuos, y después la tipifica en la acción social, y después de ahí vemos que las caracteriza en la acción social con errores afines, con racional y demás. Bien, bueno, la primera cuestión que vemos acá es la necesidad de la autora de crear dentro del femicidio una tipificación para los tipos de femicidios. Son femicidios personalizados, ¿a qué llamamos femicidio? Si es que esa tarea
sociológica se puede hacer. Es lo que se pregunta la autora, ¿bien? Después, sí vemos que hace una clara distinción entre dos tipos de delitos contra lo femenino. Los que están vinculados a la destrucción del cuerpo femenino, que eso es sin precedentes, y los otros están vinculados con la forma de tráfico y comercialización. Ahí ya hace dos categorías, ya define como delitos contra la mujer o contra lo femenino, dos tipos, los que tienen que ver con la destrucción ya directamente del cuerpo femenino, con la destrucción de la mujer, o con los que tienen que ver con el tráfico y la comercialización, ¿bien? Después hace una reflexión o una observación respecto de, y usa la palabra forma de colonia, la expresión forma de colonia o colonización. Eso nos remite a un sentido muy genérico de cómo se vinieron estructurando las sociedades a lo largo de la existencia propia del ser humano, ¿no? Y que lo primero que fue colonizado, lo primero que fue explotado, usufructuado, fue la mujer, fue el cuerpo de la mujer. De ahí en más, todas las relaciones sociales se han venido dando con esa matriz, ¿bien? Y acá podemos hablar largo y tendido de las grandes religiones patriarcales, ¿no? O sea, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, por ejemplo, que tienen un único Dios masculino y verdadero, y no se admite otra cosa que no sea esa, ¿bien? Mis respetos para los que profesan algunas de estas religiones, esto es un análisis sociológico, no son apreciaciones personales, ¿bien? Bueno, después da una caracterización respecto a la visibilidad de femicidio respecto a los derechos humanos. Bien, después sigue hablando, sigue escribiendo, y se hace una pregunta que dice, ¿debemos englobar dentro de esta categoría a todos los asesinatos de mujeres, sean domésticos, sean a manos de asesinos seriales, sean lo que es llamado públicos, o debemos seleccionar específicamente los públicos para que la categoría sea eficiente? Bueno, acá, o sea, esta pregunta que se hace, interpreto yo, no sé si Fede coincidirá, no es una pregunta caprichosa o que esté negando los femicidios. Lo que está proponiendo es que creemos una categoría que nos ayude a interpretar y a comprender por qué es que se dan determinados tipos de femicidios para poder después crear herramientas que ayuden a la erradicación de ese tipo de feminismo, de femicidios, perdón, ¿bien? Sí, perdonen, pero feminismo, femicidios, cuando algo se vuelve reiterativo, uno lo tiende a confundir, ¿no? Pero la pregunta no es caprichosa. La pregunta es una pregunta que se la van a hacer en muchas materias, por ejemplo, en metodología de investigación para crear una hipótesis, ¿bien? O sea, todo es un femicidio, todos los asesinatos de mujeres tienen que ser catalogados como femicidios, porque, interpreto yo, si no hacemos esto, no vamos a ser objetivos al momento de analizar, ¿bien? Porque si no decimos que todo es femicidio, condenamos al hombre que lo hizo y no buscamos la respuesta a por qué ocurre y en qué situaciones ocurre tal tipo de femicidio, ¿bien? Y bueno, y acá, en esta pregunta, es una pregunta que tiene que ver también con el mismo proceso de investigación, y son preguntas que se había hecho Saint-Simon en su momento: ¿qué definimos como sociedad? Que se había hecho Durkheim como ¿qué definimos como sociedad? Bien, o el mismo Weber. Marx jamás habló de sociedad en términos sociológicos, bien. Para Marx es materialismo histórico y no es sociedad, bien. Bueno, Fede, ¿a vos se te va ocurriendo algo más? Sí, me estaba quedando pendiente cuando hablaste de vuelta de colonización y toda esa cuestión. Digo, también esa parte la pueden relacionar sin lugar a dudas con el concepto de explotación según Marx, ¿no? Porque, digo, cuando Marx nos plantea esta cuestión de la explotación del obrero, ¿no? En una relación
dispar, no igualitaria, podemos retrotraernos y decir que sin lugar a duda hay una explotación, cuando hablabas de estos dos tipos de femicidio, o no me acuerdo cómo era la categoría, pero sin lugar a dudas podemos plantear que hay una explotación del cuerpo de la mujer, hay una cosificación y una idea a resignificarlo muchas veces de un objeto, de posesión. Entonces, digo, no se ve como un sujeto en una persona, sino que hasta desde discursos sociales, desde discursos sociales, cotidianos, uno puede encontrar esa idea de objetivarlo. Y si lo relacionamos por ahí, que no es muy tirado de los pelos, podemos pensar que el concepto de Marx de explotación, de esta idea de esta desigualdad que se planteaba en su momento entre el obrero y el que lo empleaba, hoy sin lugar a dudas se sigue replicando, no es algo nuevo, sino que también hasta Rita Segato lo plantea en un momento como una cuestión histórica, genérica, ¿no? Que a lo largo de la historia se ha marcado, como decía Nelson, a través de una matriz que puede llegar a ser generado como una suerte de metáfora, comparación con la colonización, ¿no? Digo, hoy en día, hasta el día de hoy, sin lugar a dudas, si se habla, creo que como ella lo planteaba en relación a la trata de blanca, ¿no? Digo, estamos hablando de la colonización de los cuerpos, es decir, bueno, tu cuerpo es mío, yo soy tu dueño y te puedo prostituir y te puedo comercializar porque vos no sos dueña de lo tuyo. Bueno, ahí estábamos hablando de cuando Marx decía que el trabajador no era dueño de su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque venía el burgués, le ponía un sueldo y le decía, bueno, vos sos mío a partir de ahora. Y vos trabajás las horas que quiero y en las condiciones que yo quiero porque yo te estoy pagando. Bueno, lamentablemente pasa muchas veces eso, ¿no? Es complicado también hablar de la prostitución porque siempre hay una idea ligada hacia la prostitución en términos personales de libertad. Pero creo que Rita Segato no se mete en esa discusión, sino que habla justamente de la trata, en donde las mujeres que están en ese círculo rojo, peligroso, sin lugar a duda no están por su voluntad. Entonces no hay una elección, sino que están utilizadas en una situación de completa vulnerabilidad, porque justamente las personas que entran en esos circuitos están en una situación de completa vulnerabilidad, secuestradas, aprisionadas, sin poder tener la libertad de salir de ese círculo, como, si podemos compararlo, hace 200 años había trabajadores que obviamente capaz no sentían que podía haber una salida en relación a esa explotación, que claramente la sentían, pero lo tenían normalizado. Bueno, es importante no normalizar estas prácticas, entender que se dan estos círculos. Hoy en día hay una mirada muy distinta que hasta hace 10 años, o no hace muchos años, en relación hasta de la prostitución, ni hablar desde lo que es la trata. Capaz antes ni siquiera se hablaba, y hoy en día creo que nadie puede ignorar que hay redes de trata a lo largo de todo el planeta que mueven el tráfico de mujeres y hasta también de menores, ¿no? En relación a eso. Entonces, está bueno, digo, ¿no? Está bueno que lo reflexionemos y que podamos relacionarlo con esta idea de Marx, que se me venía a la cabeza con esto, sobre todo de la colonización y de la cuestión de los cuerpos, con el concepto de explotación, o la idea de mercancía, o la idea de intercambio, que podríamos llegar a pensarlo también. Sí, es interesante en esa observación que hiciste vos, remarcar cómo las relaciones y las formas de dominación, tanto de Weber como de Marx, se pueden soslayar, se pueden tomar para interpretar también la cuestión de género y de lo femenino en la sociedad. Bien, pensando en esta cuestión de los femicidios y la tipificación que hace ver respecto de los tipos ideales para analizar la sociedad, particularmente en este campo que estamos viendo hoy como problemática social, que son los femicidios, uno quizás se arriesgaría así a priori, sin pensarlo demasiado y sin un estricto análisis riguroso sociológico, podría analizar los femicidios y tipificarlos, ¿no? O sea, femicidios con sentido antropológicos, aquellos que estén vinculados con el creer del hombre que los comete, con que la mujer tiene que satisfacer sus deseos más sexuales o más
genéricos, podemos hacer otra clase como femicidios por estatus social, aquellos donde el hombre comete el femicidio porque se ve reducido por su mujer, en tanto que su mujer es más exitosa en el campo laboral, por ejemplo. Entonces, la idea es esa, ¿no? La idea es tratar de, si entendemos los conceptos de los autores, poder llevarlos a esta problemática que estamos estudiando, la cuestión de, por ejemplo, la división de trabajo, ¿no? O sea, Claro, eso te iba a decir, es en verdad. un hogar, quién hace qué cosa, ¿no? Cómo cambia la situación del hombre en referencia a su mujer, a su compañera, en relación a cuando la mujer es mucho más autosuficiente o se convierte en proveedora de la parte económica, ¿no? Pues uno se imagina perfectamente la cuestión doméstica ejercida por una mujer. Ahora, lo que yo no escucho que se debata mucho es la cuestión doméstica ejercida por un hombre, ¿no? Salvo que sea una relación homoparental, Claro. pero si no es así, eso no está en debate todavía. Y eso tiene que ver también con la cuestión estructurante, genérica del hombre, de la masculinidad como organizador de la vida, ¿no? Sí, Fede. No, y te pongo un ejemplo muy claro en relación a eso. Digo, por más que seguramente haya un montón de hogares en los cuales el hombre hace un montón de cuestiones, digo, cuando lo planteamos es decir, ¿no? De que, digo, pero yo en mi casa, viste que siempre está el que dice, pero yo en mi casa lavo los platos, yo en mi casa, no sé, plancho la ropa. No, no está bien, no lo planteamos en términos personales o en términos individuales. Hicimos donde va apuntado a la sociedad y un ejemplo de eso marcado es que ahora un poco lo están cambiando, son las publicidades. Uno ve las publicidades y está muy marcada esa división de trabajo y hasta esa división de género, en la cual hay publicidades que están apuntadas hacia mujeres nada más, perfumes apuntados hacia mujeres, artículos de limpieza apuntados hacia mujeres, cuestiones de cocina, siempre hay una mujer. O sea, lo digo porque la otra vez me llamó la atención de que vi que había una publicidad que estaba un poco tirada de los pelos donde ponían a un hombre que estaba limpiando. Pero digo, eso es porque hoy en día claramente esta discusión va calando socialmente y hay algunas empresas o marcas que no quieren quedar medio en jaque en ese tema, porque obviamente que si quieren ir hacia la mujer y la mujer hoy está dando estas discusiones, tratan de alejarse de la polémica para seguir vendiendo. Pero es interesante cómo también desde la publicidad, desde el marketing, desde lo comunicacional, se sigue legitimando esa división del trabajo marcada histórica de bueno, la mujer en la cocina, el hombre trabajando. Digo, es muy común eso marcarlo y verlo en un montón de publicidad, hasta de empresarios, siempre son hombres, o gente que anda en traje, o pasa mucho hasta también en algunas publicidades como de manejo, de auto. Ahora, de vuelta, hay como un montón de cosas que se van cambiando, pero siempre el que compraba un auto, el que podía comprar un auto, las publicidades de auto iban marcadas a un hombre. Sí. Rara vez veías a una mujer manejando un auto. Entonces, eso es completamente machista y es obviamente selectivo. Y eso es división de trabajo, o sea, por un lado o por el otro, porque estás segmentando qué le ocupa a cada uno. Entonces, la mujer no va a manejar, porque la mujer no tiene que ir a trabajar, eso va al hombre, entonces el hombre lo necesita. La mujer está en la cocina, por eso le marcamos como utensilios o cosas de la cocina para que tenga que limpiar, hasta de limpieza también. Entonces, hoy algunas cosas van cambiando, por eso digo, la comunicación también se ha reajustado un poco, pero si prestamos atención, seguimos viendo que en un montón de publicidad y un montón de mecanismos de comunicación sigue marcado y sigue emperado ese discurso que hablaba Nelson hace un ratito y que no cuesta mucho buscarlo en la actualidad, que lo van a encontrar. Otro punto importante que me parece remarcar de autor en esto, que remarca mucho la estructura genérica de la masculinidad durante la historia de la humanidad, ¿bien? Y ella da una explicación de por qué ocurren los femicidios, y dice que cuando la cuestión masculina se encuentra menoscabada, cuando esa posición de dominación del hombre se encuentra en jaque, se encuentra cuestionada, ahí se suspende todo vínculo personal o amoroso que la persona tiene, que el hombre tiene con la mujer,
para ejercer su control sobre ella, que ese control, esa cuestión de dominación, de posesión, tiene que ver con una estructura genérica que se ha dado a lo largo de la, de la historia. Esta cuestión que muchos dicen, o que se remarca mucho cuando ocurren femicidios, que tiene que ver con esta tan famosa frase, o sos mía o no sos de nadie. Porque efectivamente, Claro. porque en un principio la forma de que tiene el hombre para retener a la mujer cuando se le agota toda la cuestión humanitaria, social o sociable es la violencia. Cuando el hombre ve que con la violencia tampoco es necesario, no la deja ahí. O sea, o es de él o no es de nadie. Como no quiere que sea de nadie, ocurre el El asesinato. femicidio. Entonces, Sí. también tiene que ver incluso con la propia autopercepción de la mujer, creo yo, de que no necesita hoy por hoy de una figura masculina para desarrollarse, ¿no? Tiene mucha más libertad de poder decidir, pues incluso la sociedad no la va a castigar. Estamos hablando de que hace 40 años acá en Argentina se discutía si una mujer se podía divorciar de un hombre, ¿no? Entonces, sí, es un montón de cosas para analizar. No, no, y Obviamente, además, al margen de eso, es decir, estamos analizando un contexto, digo, en Argentina, capaz en la provincia de Buenos Aires, que si vos te vas a Salta o Tucumán, el contexto es completamente adverso, parece que retrocedes 20 o 30 años al momento de atravesar el paso hacia una provincia, y ni hablar si te vas a otros países, y estamos hablando de una cultura en términos generales occidental, ni hablar en el Medio Oriente o en otros países donde directamente la mujer no tiene básicamente libertades. Entonces, digo, creo que la discusión, obviamente que es recontra global y hegemónica, pero también no olvidemos que el contexto es completamente adverso en otros países y hasta en nuestro mismo país, en otras provincias. A veces uno tiende a normalizar, pero es importante que nunca terminemos de normalizar porque hay un montón de circunstancias, situaciones que se siguen repitiendo como hace 20 o 30 años, como se hacía acá en otros países y hasta en otras provincias. sí. A mí me pareció un ejercicio muy bueno, muy interesante. A mí me costó, y a Fede también, desde nuestra posición de hombres también, porque uno Sí. trata de analizarlo de acuerdo a todo lo que fue viendo durante la carrera, todas las herramientas de investigación que fue adquiriendo. Estamos muy lejos, yo en lo personal me siento muy lejos de poder abordar una temática como esta de una manera mucho más científica y objetiva. Espero no haber ofendido a nadie, y si fue así pido disculpas, pero bueno, la idea es tratar de entender y ayudarlos con un texto de esta magnitud, con esta temática social. Perfecto. Bueno, no, sí, yo de mi parte también, digo, si hubo algo que le erramos en lo conceptual, sepan disculpar, o sea, esto lo hacemos con pura onda y buena voluntad, para darles una mano. Cualquier cosa que también a ustedes se les ocurra, o sea, esto es una guía para que ustedes tengan una base. Si a ustedes se les ocurre o se les viene a la mente otro tipo de relación con otro concepto que se les haya ocurrido, alguno de estos autores, bienvenido sea, y hasta si lo quieren discutir o pasárnoslo, estamos abiertos. Pero bueno, ¿te parece ir cerrando? ¿Vamos cerrando ya? No Sí, hay mucho sí, más. me acordé también ahora de otro, hablando de Durkheim. Piensen como Durkheim analiza el suicidio como un nuevo fenómeno social en la sociedad Está bueno eso, moderna, ¿verdad? y podemos tomar ese ejemplo para analizar el femicidio como un nuevo hecho o una nueva problemática social en este nuevo siglo, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, es A verdad. medida que uno Bueno, va pensando y se le van ocurriendo cosas así, ¿no? es que debe Así haber varias, por eso se ha elegido este texto, que, así que por eso decíamos de cualquier cosa que se les ocurra, ahí surgió la del suicidio, que también puede, eh, siempre y cuando esto se argumente, ¿no? Traten de claro. argumentarlo, traten de buscarle una vuelta, no es simplemente se me ocurre que puede ir con esto y lo tiro así, ¿no? Digo, tiene que haber
una argumentación para que sea válido, y eso es algo que tratamos de siempre de la Facultad de Ciencias Sociales, de decirle, darle un contexto, además de darle un sentido crítico, también darle una argumentación a lo que planteemos. Bueno, Nelson, se nos hizo un poco largo, pero me parece que valió la pena. Así que, bueno, te mando un abrazo y estamos hablando. Un saludo, Fede, saludos a todos, éxitos. Hasta luego. Dale, saludos.